Viviendo en las ciudades, rodeados de muchos estímulos, hemos olvidado lo que es el miedo verdadero. Pero allá afuera, en los pueblos, el horror aún tiene forma. Estas son 3 historias que lo demuestran. Mi abuelo creció en un pueblo de la Sierra Veracruzana, completamente alejado, en aquellos tiempos, de comunidades y ciudades grandes. Ahí vivió hasta los 20 años, pero a diferencia de muchas personas con historias de vida similares, mi abuelo no hablaba con añoranza de aquel lugar. No tenía ningún interés en volver ahí, ni a ningún lugar del campo. Decía que en la soledad de aquel lugar, entre los animales, la pobreza y los árboles, había escuchado cosas indescriptibles. Había visto presencias espectrales y había estado en presencia del mismísimo diablo. Claro, podría pensarse que aquello era una metáfora de la maldad del hombre, como cuando nos contó que un señor mató a otro para quedarse con su mujer. Pero en otras ocasiones, las historias que narraba eran mucho más espeluznantes. Esta es una de ellas. Contaba mi abuelo que una noche su mamá se había puesto muy enferma. A pesar de los fomentos de agua fría, la fiebre no paraba de subir y había que buscar ayuda. No había doctores cercanos, pero sí una curandera que vivía a 1 hora a pie. Así que dejando a su papá a cargo, mi abuelo salió a recorrer las veredas para encontrar la medicina herbal que le proporcionaba aquella señora. Él era más joven, más ágil y más rápido a sus 16 años, en contraste con los 52 de su papá. El abuelo salió veloz, andando con dificultades las veredas enlodadas por la ligera llovizna que llevaba horas cayendo. Pronto su casa dejó de estar a la vista, pero aún faltaba mucho para llegar a su destino. Y la noche es aterradora. Por mucho que él conocía la zona, tenía miedo de que algún animal apareciera en su camino. Se hablaba entonces aún de algunos jaguares en el área, pero mi abuelito admitió que nunca le tocó ver ninguno y no sabía si aquello eran solo leyendas o mitos locales. En fin, aún así iba cuidándose las espaldas, armado únicamente con un pequeño cuchillo y una enorme rama de oyamel para defenderse. Y es que decía que todo su camino se sintió raro, acechado, como vigilado por algo que parecía andar a la par de él, algo que parecía no dejarlo nunca. Escuchaba también algunos ruidos, como aquellos que justamente haría un animal moviéndose entre la densa maleza. Pero a pesar de que la luz de la luna lo acompañaba, él no podía ver nada a su lado. No había aparentemente ninguna amenaza real en ese lugar. Llegó al pequeño asentamiento donde vivía la curandera. Eran solamente 4 o 5 casas, y la de esa mujer era la primera de ellas. Tocó varias veces a la puerta hasta que le abrieron. Muy seguramente había levantado a esa señora de la cama, pero no tenía tiempo para preocuparse de eso, que, ante la crisis que estaba viviendo, le parecía insignificante. La mujer lo dejó pasar de inmediato. Había atendido a su madre por sus dolencias, y al verlo, supo de inmediato que se habían agravado. Dijo el abuelo que
aquella señora le preparó una especie de pasta, machacando varias hojas y especias en un mortero, y se las dio en una pequeña tinaja de barro, cubierta con manta de cielo y una jerga. Mi abuelo se levantó de la silla de inmediato. Le pagó y se enfiló para salir de la casa, prácticamente sin despedirse. Pero aquella mujer, de un grito, le pidió que se detuviera. Le dijo que hacía falta una cosa más. Abrió entonces un cajón de madera en una vitrina muy destartalada y sacó de ahí algo que luego atravesó con un hilo que tomó de su máquina de coser. Era una pequeña cruz con una especie de santo irreconocible que parecía estar tallado a mano de manera burda. Se apresuró a colgarla del cuello de mi abuelo. «Anda, mi niño, que tu mamá te espera. No te detengas porque allá afuera anda el diablo y está esperando a que salgas para intentar llevarte». Le hizo la señal de la cruz en la frente y le dio un beso en la cabeza, dándole unas palmaditas para que saliera y se apurara. Qué extraño. ¿Qué había sido eso? El abuelo estaba un poco desconcertado y asustado, sobre todo por eso último que había ocurrido. Pero el tiempo apremiaba y no podía detenerse a reflexionar. No podía parar en ese momento. Comenzó entonces su camino de regreso, esta vez con una sensación de desasosiego, pero decidió repetirse una y otra vez que no podía sugestionarse, que lo importante era su madre y no leyendas sin sentido. Dijo el abuelo que comenzó a andar por las veredas enlodadas y pronto comenzó a sentirse nuevamente observado. Pero esta vez había algo diferente. Escuchaba lejano un sonido inusual. Parecía el sonido de alguien tarareando. Un hombre que balbuceaba una canción que parecía seguirlo a paso veloz. Pero nuevamente, aunque la luz de la luna se colaba por las ramas, el abuelo no podía ver a nadie que viniera a su paso. De pronto las veredas comenzaron a hacerse imperceptibles entre el lodazal que se había formado y lo que era una zona que mi abuelo conocía perfectamente. De un momento a otro se convirtió en territorio inédito que parecía no reconocer. Llegó entonces a un pequeño riachuelo. Ese lugar lo reconoció perfecto. Pero ¿cómo era posible que estuviera ahí? Tendría que haberse desviado mucho para llegar a ese punto. En fin, no importaba. No era un río hondo, ni mucho menos. El agua le llegaba a las rodillas. Pero aún así debía cruzar con cuidado. No quería resbalar y mojar la medicina. Estaba por llegar al otro lado. Apenas le faltaban unos pasos más y saldría del riachuelo, cuando algo entre la hierba lo obligó a detenerse en seco. De entre los matorrales apareció un enorme cerdo negro, un marrano gigantesco de cuerpo liso, reluciente por el agua y el barro, con los ojos completamente rojos, brillantes, como brasas recién avivadas. El abuelo dijo que al verlo sintió que la sangre se le helaba en el cuerpo. Aquello no era un animal normal.
No respiraba como un cerdo, no gruñía, ni se movía como tal. Solo lo miraba, fijo, en silencio. Mi abuelo quiso retroceder. Pensó en volver sobre sus pasos, cruzar de nuevo el riachuelo por el mismo punto por el que había venido. Pero, al voltear, en la otra orilla, vio algo que lo paralizó todavía más. Ahí, de pie y completamente inmóvil, estaba un hombre altísimo. Su piel era negra como el carbón, negra como la noche misma. Iba vestido en ropas elegantes, impecables, cosa absolutamente fuera de lugar en aquella jungla húmeda, enlodada, sin caminos. El hombre lo miraba como si lo conociera de toda la vida. ¿A dónde vas, Fermín? Preguntó a aquel hombre con una voz horrible que retumbó por todo el monte. Mi abuelo, mi abuelo no pudo responder. Estaba atrapado. A un lado, aquel hombre imposible. Al otro, el marrano aquel de ojos rojos. No sabía qué hacer. No sabía si era peor quedarse quieto o moverse. El miedo le brotaba por cada poro. Decidió correr. Se lanzó hacia el lado donde estaba el cerdo, pero no tomó la vereda. Buscó un punto más alejado del riachuelo, un claro entre el follaje, y decidió dirigirse para allá. El agua le llegaba más arriba de las rodillas, pero no le importó. No quería estar cerca de ninguna de esas dos visiones horribles. Apenas puso un pie en tierra firme, escuchó un crujido. Giró la cabeza y vio a aquel cerdo incorporarse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y con aquella misma voz de aquella persona altísima, lo oyó decir: Vente conmigo. Mi abuelo gritó, no por valiente, sino por desesperación. Dio unas zancadas más. Se alejó del camino y se adentró en el monte, tropezando, rasguñándose con las ramas, sin pensar en mirar atrás. Corría como desquiciado, y mientras lo hacía, escuchaba de nuevo ese tarareo, lejano pero constante, siguiéndolo, persiguiéndolo. A cada paso, más cerca. A cada crujido, más intenso. Entonces vio algo que lo llenó de esperanza. Un árbol que reconocía, una curva en el terreno, una cerca improvisada. Ya estaba cerca de su casa. Fermín, vente conmigo. Escuchó una vez más, pero ya no sabía si venía del cerdo, del hombre, de algo más oscuro. Mi abuelo corrió tan rápido como le fue posible. Alcanzó la entrada de su casa con el corazón a punto de estallarle. Abrió como pudo. Entró, cerró la puerta y se dejó caer, temblando, empapado, cubierto de lodo y con la medicina aún intacta. Lo siguiente fue que su madre se recuperó.
Con el tiempo, su familia dejó la sierra. Se fueron a vivir a Puebla. Ahí descubrieron que la bisabuela tenía una infección recurrente por una bacteria y con tratamiento de antibióticos se curó completamente. Mi abuelo nunca volvió a pisar aquel lugar por aquello que vivió esa noche y por muchas otras historias más que aún me quedan por contarles. Buenas noches, amigos que escuchan el canal. Hoy me he tomado el tiempo de escribirles mi relato. Espero les guste. Nací en los 80s, en un pueblito llamado San Buenaventura, Teyananca, en Puebla. Un lugar sumamente pequeño y tranquilo. Pero esa tranquilidad también hace que las cosas inusuales se noten de inmediato. Tenía ya 12 años y jugaba fútbol con mis amigos, ya habiendo caído la noche, en un terreno polvoriento que hoy oficialmente es un campo de fútbol de la comunidad. Era difícil. El alumbrado público naranja era casi insuficiente y nos ayudábamos con un reflector, propiedad del papá de un amigo, que funcionaba con un generador de gasolina pequeño. Eran otros tiempos. Nosotros jugábamos hasta altas horas de la noche y nuestros padres estaban a la orilla bebiendo cervezas o comiendo, a veces hasta que cayera la madrugada, sin que esto fuera criticable. En esa ocasión era tarde. No sé exactamente qué hora, pero ya tenía mucho que el sol se había ocultado. Mis amigos y yo estábamos completamente empolvados, habiendo terminado una larga sesión de fútbol. Nos acercamos a nuestros padres, quienes convivían tomando bebidas y comiendo chicharrones mientras escuchaban música en una grabadora. Hay que recordar que todos nuestros padres eran aún jóvenes. Estaban entre los 28 y 33 años, por lo que aquel tipo de convivencia no era inusual. Pero también estaban con nosotros algunas de nuestras abuelas y abuelos. De pronto escuchamos una especie de aullido. Fue un sonido francamente similar a lo que hoy entiendo es el aullido del lobo. Pero vamos, el lugar aquel no es territorio de este tipo de animales. Nos quedamos quietos, intentando ver si venía algún perro o algo, pero no vimos nada y las familias siguieron platicando, aunque también comenzaron a recoger las cosas para partir en los minutos siguientes. Aquel aullido volvió a escucharse, y esta vez la señora Marina, mamá de mi amigo Carlos, nos dijo asustada que ahí había algo, mientras señalaba hacia un punto a nuestras espaldas. Todos volteamos la mirada. El terreno era completamente plano, y a unos 100 metros de distancia, o tal vez más, se veía alumbrada tenuemente por la luna menguante la figura de un perro. No era un lobo. Era más bien algo que lucía como un Doberman. Venía a paso firme, zigzagueando como si viniera olfateando un rastro invisible. A pesar de la lejanía, casi pudimos escucharlo respirar, jadeante. El perro siguió avanzando con su paso errático, tambaleante, como si sus patas no respondieran del todo. Pensamos que se abalanzaría hacia nosotros, pero se detuvo detrás de un grupo de encinos que crecían a la orilla del campo, donde la oscuridad de la noche parecía aún más espesa.
Para ese momento, la abuela de Daniela ya se había puesto de pie, tensa, como si presintiera algo. El combustible en el generador se estaba terminando y la luz del reflector comenzaba a flaquear, titilante. Desde atrás de los árboles, no volvió a salir un perro. Lo que emergió de ahí fue la figura de una mujer encorvada, arrastrándose en 4 extremidades, cubierta por un hábito negro que parecía absorber la escasa luz de la luna. Al llegar al claro, se irguió por completo. Era una monja, o al menos eso parecía. Su rostro era pálido, inexpresivo, con los ojos completamente oscuros. La visión de aquello fue tan grotesca que a varios se les escaparon una especie de gritos que trataron de ahogar para no ser escuchados. Nadie se movió. Nadie supo cómo reaccionar. Todos estábamos consternados y horrorizados. Incluso, algunos de los niños más pequeños comenzaron a llorar. Desde no sé dónde, llegó el Chucho y la Chita, los perros de uno de mis amigos, y se pusieron a ladrarle a esa cosa, pero sin acercarse a ella. Se quedaron incluso detrás de nosotros. Solo la abuela de Daniela dio varios pasos hacia adelante. Su cuerpo temblaba, pero mantenía una expresión firme, desafiante. Se llevó la mano al pecho y comenzó a gritar maldiciones, ordenándole a esa cosa que se largara de ahí, para después gritar algunas oraciones, levantando la voz con cada palabra. Lo que sostenía en su pecho era un rosario que pronto se descolgó del cuello y lo exhibió frente a aquella monja, al tiempo que gritaba frases de algunos salmos. Entonces, aquella figura soltó un grito extraño y comenzó a alejarse. Pero no caminaba. Se deslizaba por el terregal, flotando a unos centímetros del suelo, con movimientos rápidos y descompuestos, como empujada por el viento. En cuestión de segundos desapareció en la lejanía, como si se hubiera desvanecido ante nuestros ojos. Después de eso, nadie supo bien qué decir. Recuerdo que los hombres les dijeron a sus esposas que corrieran y que los esperaran en casa, mientras ellos se quedaron terminando de recoger las cosas. Recuerdo haber llegado a casa donde mi madre venía temblando. Mi abuela, sentada a la mesa con su Biblia, alumbrada pobremente por unas velas, preguntó qué había pasado. Mamá creo que le explicó todo. Y en algún momento mi padre llegó con nuestras cosas. La abuela confirmó que ella también había escuchado el grito. Y fue en ese momento, según dijo, que la luz del pueblo se apagó por completo. Era verdad. No había luz en ningún lado. Esa noche fue extraña. Creo que pocos adultos pudieron dormir con esa sensación que los inundaba después de haber presenciado algo que jamás podrían explicar. Nunca volvimos a ver a esa cosa, pero el campo es misterioso y escuché muchos otros relatos que quedarán para otra ocasión.
No sé si esto que voy a contar le haya pasado a alguien más, pero yo lo viví. Y desde entonces, cuando escucho a un gallo cantar de noche, no puedo evitar mirar hacia la oscuridad con desconfianza. Tenía 16 años cuando mi familia se mudó por un tiempo a Yaguareté, Corá, en el interior de Corrientes. Mi papá había conseguido trabajo en una estancia y nos fuimos a vivir a una casa prestada, de esas viejas, hechas de madera oscura y techo de chapa. Era un lugar tranquilo, pero tan apartado que las noches eran profundas, sin luces, sin ruido, solo grillos, viento y a veces el canto de los animales del monte. Una madrugada, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, se escuchó el primer canto. Un gallo. No había gallineros cerca, y nuestros vecinos más próximos estaban a más de 500 metros. Aún así se escuchó fuerte. Claro, como si estuviera en el patio. Sentí un escalofrío tan inmediato que me levanté de la cama de golpe. No había razón lógica, pero el corazón me empezó a latir muy rápido. Era un miedo frío, silencioso, que no sabía de dónde venía. Estaba seguro que mi madre, supersticiosa como pocas, se persignó en la oscuridad. Decía que si un gallo cantaba a esa hora, era porque algo andaba mal. El sueño se me fue. Me quedé despierto temblando, con la espalda pegada a la pared y la mirada fija en la ventana. Minutos después, escuché cómo se abría la puerta del frente. No con violencia, sino como si alguien la empujara con lentitud. El rechinido de las bisagras fue suave, casi respetuoso. Mi padre se levantó de la cama y fue de inmediato a ver, con la linterna en mano. Pero sobra decir que no encontró a nadie. Salió incluso al patio, caminó un poco por ahí, revisó los alrededores, la entrada, pero no había nada. Volvió a su cama y yo volví a acostarme. Pero en el aire había algo extraño. El ambiente se sentía más espeso, más frío, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. A las 3 de la mañana el gallo cantó de nuevo. Esta vez más cerca, prácticamente al pie de la ventana. La puerta se abrió de nuevo. Y entonces, todos supimos que algo había entrado. Se escucharon pasos en el pasillo. No eran pasos normales. Eran lentos y fuertes, con un sonido húmedo, como si alguien caminara con los pies enlodados sobre madera vieja. El ritmo era pesado, como si arrastrara el cuerpo, como si cada pisada le costara esfuerzo a eso que estaba ahí. Mi cuerpo se tensó por completo. Sentí el sudor frío corriéndome por la espalda y las manos me comenzaron a temblar. Quise moverme, pero me quedé paralizado, con la mandíbula apretada y la garganta seca. Mi hermanita menor, que dormía en el cuarto contiguo, empezó a llorar, bajito,
Supongo que eso fue lo que hizo que mis padres se levantaran de inmediato y corrieran a verla. Pero para su sorpresa, la encontraron profundamente dormida. Su rostro lucía tranquilo y sin lágrimas. No parecía haber pasado nada. Estábamos muy contrariados por la situación. Mis papás tomaron a mi hermana en brazos y la llevaron con ellos a su cama, y yo volví a mi cuarto. Tal vez ellos, como yo, se encomendaron a Dios, y así logramos dormir y terminar la noche. Al amanecer, mi hermana no recordaba haber llorado, pero apenas si podía hablar. Tartamudeaba y a veces se quedaba perdida mirando hacia la nada. Tardó un par de días en volver a su estado normal. El gallo aquel no volvió a cantar, o al menos no en nuestra casa. Pero todas las noches a las 12 en punto, durante semanas, se escuchaba cómo se abría la puerta. Siempre del mismo modo, siempre despacio, siempre como si algo regresara. Hay que decir también que la casa misma comenzó a oler diferente, a humedad, a viejo, a barro, a algo extraño. La verdad es que nadie pareció aferrarse a ese lugar cuando mi papá nos dijo que nos mudaríamos apenas unos meses después. A veces pienso que eso que entraba en las noches nunca se fue. Seguramente sigue ahí, esperando a la siguiente familia y al siguiente canto del gallo.